Contra todo pronóstico, porque yo me estaba preparando para cubrir todo lo que iba a hacer esta media hora si no llegaba Virginia Franganillo, nuestra socióloga de cabecera, porque bueno, sabíamos que tenía un compromiso anterior y iba a estar un poquito jugada. Llegó perfectamente a horario, así que bienvenida Virginia Franganillo, socióloga, feminista y un montón de cosas más, pero sobre todo peronista y amiga. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Más cerquita del micrófono, ponete. Inesperada, pero vos sabés que yo creo que acá yo participaba en un programa de radio hace años. Acá, en este mismo, acá Sí, o sí. sería en Radio Sónica, capaz. En Radio Sónica, sí. Claro, Sí, porque, que lo conducía Fernanda Gil Lozano. Ah, mira. Bueno, a ver, en este tramo del programa nos damos el lujo de invitar gente que nos ayude a pensar. O sea, sin un temario, sin una rigidez a ver, nos vamos a hablar de esta cosa, más allá de que sí te voy a preguntar sobre cómo está progresando ese material colectivo que se llama la cocina del cuidado. Pero primero quiero que entremos. Estuvimos charlando con distintos sindicalistas, sobre todo con Daniel Jofra de Aceiteros, en el programa de hoy. Estuvimos charlando acerca de cómo la sociedad está, más allá de algunos atisbos y qué sé yo, pero está naturalizando, soportando mucha cuestión que van desde Trump, interviniendo en el Mundial y diciéndole, sáquenle la tarjeta roja a mi jugador, porque necesito que juegue esta noche, ¿cómo se anima? Desde eso, pasando por la baratura y berretada del enriquecimiento de Adorno y su ostentación de niño angustiado porque nunca tuvo nada, ni siquiera pelo, y entonces de golpe es un angurriento del poder, los cajones y el modelo. El otro día leía en algún lugar que se había hecho, no una encuesta, pero sí un pulso acerca de qué pensaban en algún segmento de pibas jóvenes acerca de Jessica Sirio, y algunas decían, bueno, su familia, su padre había sido vendedor de churros y ella hizo su vida y esto está bien. Digo, como sociedad hay un montón de cosas que en otro momento hubiéramos estado con alertas. Jofra decía que lo que falta es educación y modelos también un poco. Y él se refugiaba, Daniel Jofra, en lo que es el modelo de la familia y lo más cercano que uno tiene, que hoy por hoy le asignaba un doble valor, ¿no? Otro punto que tocamos con él era esto de que la mayoría de nosotros creció viendo cómo a la mañana temprano se iba su papá o su mamá o los dos a trabajar, y que eso, más allá de determinados segmentos, se ha perdido hace muchos años, que se ha quebrado esa imagen. En este escenario controversial reina la impunidad de Milei y sus políticas, y reina la impunidad de Trump, y reina la impunidad de Jorge Macri haciendo una fiesta en la ciudad con un derroche de drones y demás en función del 250 aniversario de Estados Unidos. Esta ensalada que te presento tiene que ver con cuál es la mirada que vos tenés acerca de, sobre todo, cierta aceptación de este caos, y cierto, bueno, ¿qué le va a hacer? Con las encuestas de la mañana, cuando le preguntan a la gente, señor, aumentó el colectivo, bueno, ¿qué le va a hacer? Tengo que pagar, no me queda otra. Su palabra. Sí, yo creo que estamos, todos los que tenemos responsabilidades con lo público, muy, te diría, preocupados por comprender. Entonces, no es que yo tenga una... No, claro, es una mirada para reflexionar. No es, y no hay una sola mirada, opinión, explicación. Yo creo que lo que nos ha impactado es la velocidad. La tremenda velocidad en el que se está, bueno, la guerra, por ejemplo, digamos, guerra, lo que estamos viviendo en el escenario mundial, lo descarado que es todo, ¿no es cierto?
lo inhumano, que es como una película a veces que sentimos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Hay como una ajenidad del tema, como si fuera que no estamos adentro, sino que es exacta la imagen, la de Entonces la película. yo digo que no es solamente tarea de los sociólogos, sociólogas, psicoanalistas, antropólogas, pensadores, filósofos, poetas. Lo cierto es que lo que se está viviendo con mucho terror es como una película del fin del mundo, porque como del fin de lo humano, ¿no? Y que Argentina nuevamente sea un país de laboratorio. Entonces, lo primero que se me ocurre es algo para ir despejando cosas o algunas certezas que yo tengo, ¿no? Que cuando te preguntan, bueno, explícame. Y digo, no es que no es toda la responsabilidad de la política, y mucho menos pensándola desde Argentina, que ha sido es un país muy particular, porque es un país que ha sido agredido por por el propio poder de la Argentina. Entonces, eso para mí lo pondría en una frase que un colega dice, es el capitalismo, bobo, digo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar desde nuestro país, ¿no es cierto? Desde el golpe militar hasta ahora, o sea, el golpe reconstruye el país, el sistema de poder y la estructura económica y la estructura social. Y de ahí no hemos salido. Y de ahí Alfonsín recibió un país debilitado, que no podía que era muy difícil conducir. A Menem el poder económico directamente le puso una bomba, ¿no? Él negoció todo lo que... Y el país siguió, digamos, de crisis en crisis, donde, digamos, vuelta a desestructurarse la economía, ¿no? Y tuvimos digamos, una etapa, la década ganada, a la que le pedimos mucho, a mi juicio también, pero que no pudo consolidar una nueva matriz económica, una nueva matriz institucional. Entonces, la decepción de la gente, la decepción, digamos, y me hago referencia a gobiernos propios, ¿no? Porque los otros gobiernos más bien han sido impotentes. Entonces la Argentina ha sido un país muy castigado, muy castigado. Bueno, hay mucha bibliografía al respecto, pero me parece que hoy estamos ante un hecho que es de otra dimensión. En la Argentina, es una dimensión sí. Que nos cuesta, a veces, que estamos, a veces uno está viviendo como una guerra. ¿No? Sí. Estamos viviendo que la guerra se te ha metido en tu casa, ¿viste? Porque ¿viste? Del modo que se habla, del modo que de modo que vemos que asesinan a niños en Palestina. Acá, digamos, el hambre parece que está de moda. Por digamos, goteo. Acá se mueren por goteo, no por bombas. Se mueren por goteo, no, pero fíjate vos que hemos estado observando. Después vamos a hablar de la cocina de los cuidados, la evaluación que hacen las especialistas, que los más agredidos han sido los niños. Decime cuán lejos está eso de lo que estamos viendo, como decís, en Palestina. Es de un nivel de deshumanización y de destrucción de todo lo conocido. Estamos hablando no de los 70 años peronistas, estamos hablando, digamos, de la modernidad, de la época de la República. Acá está en cuestión, ¿no? Desde la educación, pasando por el Instituto Meteorológico, o sea, de Sarmiento para acá. Sí, totalmente. Hay vos hablabas es el capitalismo bobo, y yo digo, el peronismo, la Argentina, que vivió 70 años, no sé si son 70, pero bueno, los años afortunados del peronismo tenía un capitalismo humanista, o sea, en el centro de ese desarrollo de la industria, del capital, del trabajo, de los obreros, de los sindicatos, había una comunidad organizada y había la idea de que en el centro de todo esto estaba
lo que en la iglesia se llama doctrina social de la iglesia y lo que en la vida es el ser humano como tal y su desarrollo. Digo, yo creo que esto es también lo que se ha perdido. Vos te estás hablando del eje de humanidad y además hay una extrapolación que nos está llevando en esto de aceptar las cosas así de una manera a veces robótica, a graves problemas de salud mental, pero en lo social, no solo lo individual, sino en lo colectivo, ¿no? Digo, las violencias en un colectivo, la justicia por mano propia con un chorro, con una mechera, todo eso que además se reproduce permanentemente a través de los medios de comunicación, satura a la gente de imágenes violentas y su salud mental también se complica. Eh, Estoy jubilada, soy una privilegiada porque todo lo que tengo lo heredé. Me jubilé con la categoría más alta del Estado Nacional y tengo una pequeña renta familiar y tengo que tener 2, 3 laburos para sobrevivir. Claro. Entonces imagínate, viste, ¿no? A los que nuestros compañeros, nuestras compañeras, bueno, estos 2 años hemos estado muy codo a codo con las compañeras nuestras, las cuales, viste, las metían presas por dar de comer al barrio. Me explico, perdían sus trabajos, les sacaban la comida, entonces arrasaron con los comedores, dejaron de proveer alimentos y sin embargo cada vez, ¿cómo? Digo, imaginemos, no, cómo está, miremos las caras en los colectivos, en Claro, los subtes, totalmente. en las calles. Pensá en una frase del jefe de gobierno de la ciudad que le pide a la iglesia que no dé más de comer a la gente porque está alimentando de esa manera la vagancia. Esto lo dijo la semana pasada Jorge Macri. Escuché. Digo, esto es solo comparable a la justicia social, es una aberración de Milei. Estos conceptos que están nadie nunca imaginó que hubiera una persona en el mundo que se le ocurriera decirle a un cura que no dé de comer. A la iglesia en general como institución, no solamente a los curas villeros, sino las parroquias que dan de comer. Y nadie nunca imaginó esto de decirlo de la justicia social. Y eso está, y avanza el arrasamiento de conceptos, de cosas que estaban como sólidas en lo que, bueno, en lo que somos nosotros como argentinos en general. Ya no solo como seres humanos, sino con la particularidad de que estas frases y estas prácticas estaban enraizadas en el ser Vos fíjate, en argentino. la Argentina, vos sabés que mi familia es una familia bolichera, ¿no? Empezaron mi abuelo Cipriano con una fonda frente a la estación de trenes en Balcarce, donde laburaban los 4 hijos, las 3 hijas y el hijo y su mujer, así de sol a sol. Entonces daban una sopa gratis, Claro, pero además nos contaba mi abuelo Cipriano que esa sopa además tenía que ser muy, muy nutriente, para que sea una sopa, pero que digamos, no solo que le diera calor, sino que le diera alimento. Entonces venían los que estaban ahí haciendo changas. Ese símbolo también de una generación. ah, Entonces, un plato no se le niega a nadie. no, nunca. De ahí venimos. De ahí venimos. O sea, Yo recuerdo que mi venimos. abuela hacía las tortas fritas y entonces había un plato que ponía en la ventana. Y yo me acuerdo que le pregunté para quién era, dijo, para el que pasa y la necesita, la torta frita. Digo, bueno, era esa costumbre de ser solidario sin ponerle palabras ni tampoco demasiadas explicaciones culturosas. Era así, se tiene, se comparte. Eh, la cocina de los cuidados se enfoca esta debacle también en lo emocional, en la salud mental y demás, cuando hacen todos sus estudios y sus mensuras del conflicto que estamos viviendo.
Mira, la cocina de los cuidados se crea cuando gana Milei, eh, por una preocupación. Las políticas de cuidado, ¿qué son las políticas de cuidado? Las políticas de, porque, bueno, pues, es muy amplio, es una palabra que dice muchas cosas, ¿no es cierto? Pero las políticas de cuidados tienen que ver, digamos, con todas esas funciones, actividades, tareas que hacemos las mujeres y no se reconoce como trabajo. Pero que digamos, ese reforzamiento que han tenido las mujeres como tarea, como mandato cultural, ha producido muchísimo daño, porque las mujeres salimos al mercado de trabajo con muchas dificultades, porque la pobreza, digamos, es mayor, porque el aumento de la expectativa de vida y ahora la caída de la tasa de natalidad, hay una serie de procesos de época, digamos, ¿no? Que llevaron al feminismo y fundamentalmente europeo a resignificar esa división sexual del trabajo. Entonces, hoy las políticas de cuidado son el centro de los sistemas de bienestar. En el caso de Argentina, por supuesto que tenemos una tradición, y como tenemos política social, política educativa, etcétera, pero no alcanza, porque esas políticas no están diseñadas en relación a las necesidades de la familia. O sea, vos llevas al niño, en el mejor de los casos, al jardín 3 horas por día, tenés que hacer, y bueno, pero si trabajás 8 horas, trabajás donde hay Con suerte, pareja, con suerte. con suerte hoy tenés, sabemos que además las mujeres estamos en peores condiciones laborales. Entonces, el gobierno del anterior, nuestro gobierno anterior, desde un proceso de lucha de muchos años, porque venimos desde el feminismo desde hace muchos años luchando por estas políticas, crea áreas de cuidados en todos los ministerios, con una interministerialidad, avanza mucho. Nuestra preocupación era qué va a pasar si todo esto va, digamos, retrocede. Bueno, lo que ocurrió fue muchísimo más grave. Fueron, como dije antes, los las políticas, las primeras políticas y las más dañadas, las políticas dirigidas a niños, adultos mayores, ¿no es cierto?, a personas con discapacidad, las políticas de género, bueno, y eso se expresó en la lucha. Esos colectivos, esos grupos humanos fueron los que, yo diría, vamos a recordar esta etapa con la familiares de los discapacitados, con las niñeces, con el Garraham, con los miércoles de los jubilados. Entonces, eso hizo que la cocina tuviera todavía una relevancia mayor. ¿Qué hizo la cocina? Cada 3 meses se evaluaba y monitoreaba las políticas públicas. En apenas un año y medio, prácticamente de 50 políticas, eliminaron su gran mayoría. En este momento existen nada más que 2. Y también observamos los impactos a través de encuestas de opinión pública, digamos, ¿no? Con encuentros presenciales también, donde hubo hasta un mapa de cuidados, cómo impactaba sobre las provincias, ¿no? Porque el desmantelamiento de las políticas sociales a nivel nacional sobre las provincias ha sido muy, muy dañino. Absoluto arrasador. Entonces, lo que ha ocurrido es, bueno, todos los sistemas de protección y de regulación económica y social se han destruido. Entonces, ha crecido la mortalidad materna, solo decir esto, ¿no? E infantil, en muy poco tiempo. Digamos, esto no es común. Y podría decir, bueno, podría hablar de otras cosas más, digamos, podría hablar del endeudamiento de la familia que ha pasado a ser un issue, ha pasado a ser un asunto central. Bueno, podemos hablar del hambre, podemos hablar de que los niños están naciendo con un nivel con cocaína
nacen con cocaína, digamos. Es tal el nivel de sufrimiento, de padecimiento, de desarticulación social que hay, y de violencias como vos planteás, como planteaste al principio, donde estos temas nosotras creemos que tienen que ser centrales para la reconstrucción de la Argentina. Es como, ¿qué hacemos? No, empezamos, ¿qué tal si empezamos por los niños, por los adultos mayores, por las personas que requieren cuidado y por las trabajadoras y trabajadores que en su gran mayoría son mujeres y que están en condiciones muy precarias? Entonces, la cocina ahora, después de 2 años y algo, a través de la mesa, que es una mesa interactoral, donde están las 4 centrales sindicales, los movimientos, las especialistas, la academia, las iglesias, estamos proponiendo, o vamos a proponer, un consenso nacional por los cuidados, de cara a las fuerzas democráticas, a la sociedad, a generar conciencia, a mostrar que hay un camino, digo, y fundamentalmente tiene el propósito de construir un lenguaje de rehumanización de la sociedad. Perfecto. Entonces, en eso estamos. En eso estamos también casi cerrando el programa, lamentablemente. Digo, son notas para tener una hora de charla larga para ir pensando. ¿El material de la cocina del cuidado le llega a los políticos? Tratamos de enviárselas a todos. Yo digo, como el año que viene hay elecciones, para que le llegue a las plataformas. Pero digo que el año próximo sí va a haber, seguramente que va a estar este consenso y va a haber más información. Inclusive este consenso que estamos convocando va a llevar números, que son los números que ha recogido y ha construido la cocina. La cocina ha tenido mucho impacto a nivel internacional, porque desgraciadamente la caída y los impactos en la Argentina han sido muy graves, han intervenido los organismos internacionales, los informes llegan desde el Fondo Monetario Internacional hasta los organismos que conocemos de Naciones Unidas y de la OEA. Ha habido acciones, litigios nacionales e internacionales, tanto, digamos, por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos, la falta de atención, salud. Y por la falta de atención y la destrucción de muchas de las políticas. Y bueno, nosotros entendemos que la Argentina ya se tiene que ir generando un clima de movilización social de cara a construir un proyecto de rehumanización, y ese es nuestro humilde o gran propósito. Llegamos al final de